con cosas materiales. Ahora entramos ya la bendición de Dios a favor de sus hijos en el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces no podemos considerar que sea lo mismo el hecho que nosotros bendigamos a Dios con nuestra boca, que Dios nos bendiga a nosotros. Son dos tipos de bendición diferente. Es una naturaleza y efecto absolutamente diferente. Es como la palabra te amo. Decimos I love my dog, I love God, I love cheesecake. Usamos la misma palabra, te amo. Amo a Dios, amo a mi perro, amo al pie de manzana, amo mi postre. Y usamos la misma palabra para todo, cuando en la Biblia hay diferentes tipos de amores, ¿verdad que sí? Lo mismo sucede con la palabra bendición. Entonces, iglesia, escúchame bien, por favor. Nuestra bendición a Dios son palabras que le expresamos, pero la bendición de Dios hacia nosotros no son palabras, no son una expresión de deseo, sino la bendición de Dios hacia nosotros es una acción concreta que determina nuestra condición y nuestra eternidad. Nuestra condición, nuestra eternidad es algo concreto, determinado por Dios. Eso le llama Dios bendición, no palabras, como nosotros le damos palabras para bendecirlos. Entonces necesitamos establecer y definir qué es bendición en el nuevo pacto y tener la certeza que somos personas bendecidas a fin de posicionarnos en la bendición de Cristo. Para eso vamos a considerar algunos pasajes. Efesios 1:3, Nueva Versión Internacional. Alabado sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Este versículo, iglesia, encontramos algo, una palabra muy importante. Encontramos en este versículo una cuestión de tiempo sobre la bendición. ¿Qué dice? Que ya sucedió. La menciona como algo que ya está realizado, la menciona como algo que ya pasó, nos ha bendecido. No es algo que sucederá, no es algo que yo tenga que orar y ayunar para obtenerlo. Es algo que ya se realizó. Él ya nos bendijo. Es muy importante que creas esto, porque esto va a cambiar el futuro de tu caminar con Cristo. Pero también nos habla de una naturaleza de la bendición. Nos dice que es una de naturaleza espiritual. Y también nos da una magnitud. Dice toda bendición. ¿Están poniendo atención? Entonces, por lo tanto, aquella riqueza que habla de Deuteronomio 28 era tipo, sombra y figura de nuestra vida en Cristo, de las riquezas espirituales que ya poseemos por haber sido salvados y rescatados en Cristo. Familia, ¿por qué es importante entender esto? Porque hemos manoseado por mucho tiempo, hemos distorsionado y devaluado la palabra bendición, llamando bendición a un par de zapatos, a un trabajo, a una casa, a un carro, algo que es perecedero, algo que se envejece, algo que se desgasta con el uso. Dios me bendijo con este par de zapatos, mira, gloria a Dios. No, antibíblico, en contra de la palabra bendición. La bendición de Dios no se desgasta, no es perecedero, no se envejece. Porque no está en la tierra, no es de carácter humano. ¿Estamos acá? Muchos cristianos, al no recibir una respuesta favorable a sus oraciones o no poder obtener aquello por lo cual están orando y desean, ya sea salud, ya sea algo material, se sienten menos bendecidos o se sienten no bendecidos o se sienten que Dios no los ama. ¿Sí? Y dice, mira aquel como Dios la ha bendecido, tiene esposo, tiene una buena casa, tiene un buen trabajo. Iglesia, es demasiado peligroso darle un nivel tan bajo a la bendición, haciéndola algo que dependa de las circunstancias. La bendición de Dios no depende de ninguna circunstancia humana. Si yo estoy sano, estoy bendecido. Entonces, si estoy enfermo, ¿estoy maldecido? No, de ninguna manera.
Si tengo abundancia de bienes, oh, Dios me ha bendecido. Si estoy pasando un problema financiero, oh, Dios me maldijo. De ninguna manera. Y ahí es donde Satanás se da gusto mandando dardos a los cristianos porque no tienen entendido muy bien estos conceptos. Realmente el concepto de bendición que nosotros manejamos como cristianos se los ha inventado la religión, la tradición, pero no están en el Nuevo Testamento. Por eso Dios no va a respaldar nada que Él no haya hablado a través de las Santas Escrituras. Él se sujeta a su palabra, ¿sí? Es un error estar enfocado en la bendición en cosas materiales, porque si la bendición constara de este tipo de cosas, entonces la bendición de Dios se puede evaporar, se puede perder. No sería una bendición sólida, permanente en los lugares celestiales. Por eso es imperioso que definamos lo que es la bendición en el nuevo pacto, en el idioma del Espíritu, en el idioma del reino. Para eso vayamos a Efesios capítulo 1, vamos a leer del 4 en adelante de la Nueva Versión Internacional. Miremos lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe de la manera muy clara y precisa de lo que es bendición. Vamos a ver hasta dónde llegamos y continuamos el domingo. Dice Efesios 4:1, alabado sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, te lo leo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. No se preocupen si no lo entendieron, si no lo escribieron, porque vamos a desglosar, vamos a escudriñar cada uno de estos versículos uno por uno, porque es muy importante hacer esto. Número 1 dice que nos ha bendecido. Otra vez, no se trata de una promesa del futuro, sino de un hecho consumado. No es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. No es algo que yo tengo que orar o pedir, es algo que yo tengo que agradecer. Nos bendijo, ya estamos bendecidos. Entonces, en esta plataforma podemos nosotros entender todo el pasaje y el pensamiento que Pablo va a construir de la plataforma que ya somos bendecidos, que ya se efectuó. Número 3, versículo 3 dice, en las regiones celestes, en las regiones celestes. Entonces, estas bendiciones están estrechamente ligadas a nuestra posición, porque no están en una esfera terrenal, contrarias como en el antiguo pacto, como en la ley con el pueblo de Israel, que tenían que ser en la tierra. Las bendiciones del nuevo pacto no se definen por las condiciones o circunstancias que nos rodean. Las bendiciones, lo repito, del nuevo pacto no se definen por las condiciones o circunstancias que nos rodean. Están fuera del alcance de toda contaminación, destrucción o corrupción, cosas que pertenecen aquí a la esfera terrenal. Por eso las bendiciones de Dios operan en una esfera celestial. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Versículo 3 continúa con toda bendición espiritual. No es casualidad que el apóstol Pablo haga la distinción de las dos esferas, la espiritual y la natural. Entonces, ¿qué está hablando el apóstol Pablo aquí? El concepto podemos entender que la bendición que él se refiere no tiene que ver con una acción divina en respuesta a nuestra oración, sino con una posición en la que hemos sido establecidos. No está hablando si Dios responde una oración, si Dios me hace este favor, si Dios tiene misericordia y me cumple con el rompimiento que yo le estoy pidiendo. No tiene que ver con esto. Con toda bendición espiritual no es una acción divina nuestra respuesta a lo que le vamos a pedir. ¿Por qué? Entender esto es muy fundamental para saber el evangelio que estamos viviendo.
el evangelio que estamos predicando. Con toda bendición espiritual, dice, en Cristo. Digan, en Cristo. Esas dos palabras son muy claves. En Cristo. Sí, porque en esta palabra encontramos evidencia y posición. Evidencia y posición en Cristo. Toda bendición espiritual en Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna bendición espiritual fuera de Cristo. No la hay. Fuera de Cristo no hay ninguna bendición espiritual. Un incrédulo que viene a una campaña de sanidad y milagro y es sanado, recibe eso, recibe una sanidad, pero nunca una bendición, porque no está en Cristo. ¿Te recuerdas el leproso que regresó a darle gracias por sanidad? Pero porque regresó y Cristo lo bendijo, le dijo, ahora sí, ya eres sano completamente. No solamente recibiste una sanidad, sino ya eres bendecido. ¿Por qué? Porque él recibió a Cristo como Señor y Salvador. Se dio cuenta que él era el Mesías. Recibió el paquete completo. ¿Sí? Entonces, escúchame bien. Desde esta perspectiva que estamos predicando, Dios ya no tiene ninguna bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque toda bendición ya se nos fue dada en Cristo. No puede bendecirnos más de lo que ya nos dio. Ahora entiende por qué Pablo decía el entenderlo, en el comprenderlo, el conocerlo en Cristo. Porque entre más conozcamos de Cristo, más las bendiciones van a acceder a nuestro diario vivir, más se van a materializar, más voy a poder entrar a esa esfera para traerla del mundo invisible al mundo visible. Pero todo está en Cristo, ¿sí? Versículo 4 continúa diciendo, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está la primera señal de ser bendecidos. Número 1 dijo que nos escogió, fuimos escogidos por el Padre. En su soberanía el Padre nos pensó, nos diseñó, nos eligió para que seamos hijos amados. Esto es bendición. El ser escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, eso es bendición. No un par de zapatos, no una corbata. All right? Continúa el versículo 4, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El hecho que nosotros, siendo gentiles, estando excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza, sin un Dios, sin una fe, se nos conceda el honor de ser llamados santos y sin mancha. Esto es incomprensible para nuestra mente, pero Dios, como es rico en misericordia, ¿qué hizo? Nos llamó, nos adoptó y nos llama santos y sin mancha en Cristo Jesús. Iglesia, dile al vecino, eso es bendición. Continúa, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Escúchame bien, iglesia, que esto es emocionante. No solamente fuimos escogidos, no solamente se nos llama sin mancha y santos, además se nos dice que fuimos adoptados, ya no somos extranjeros, somos santos, somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Eso es bendición. Ser miembro de la familia de Dios, ser hijo de Dios, eso es bendición. Continúa en versículo 5, según el propósito de su voluntad. Todo aquello que el Padre nos ha otorgado por pura gracia se encuentra, iglesia, en un marco súper importante y trascendental. No se trata de una acción repentina de parte de Dios, sino se trata de un propósito eterno y una voluntad eterna. Eres parte de un propósito eterno, eres parte de una voluntad eterna. Eso es bendición. Eso es bendición. Dale un aplauso fuerte al Señor. Eso es bendición. Y continúa en el versículo 6, la cosa se pone mejor. Para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Todas estas bendiciones que el apóstol Pablo está hablando se pueden resumir en gloriosa gracia, un regalo que no merecíamos,
que nunca debíamos haber recibido, que nos otorgó gratuitamente. Eso la Biblia lo llama bendición. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Mira, qué interesante que se menciona la razón por la cual podemos acceder a toda esa gloriosa gracia, y eso es que tenemos redención de pecados. O sea, lo que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, tiene mucho significado trascendental. ¿Ves? No es con una medida que nosotros pudiéramos comprender o alcanzar, es de acuerdo a su riqueza de su gracia. Lo humano se queda corto, ¿sí? Esta es la riqueza de la abundancia de parte de Dios. Tú sabías que las riquezas del antiguo pacto eran con bienes materiales, pero ahora tiene que ver con la gracia de Dios. Esto es lo que Pablo llama bendición, ¿sí? Iglesia, estamos viendo y estamos demostrando a través de la palabra de Dios lo que es bendición y lo que no es bendición. ¿Para qué? Para que no perdamos la esperanza, para que no nos desanimemos en nuestro caminar con el Señor. Se ha predicado por mucho tiempo sin saberlo. Esa era la luz que brillaba sobre nosotros. Eso era donde habíamos sido instruidos. Un evangelio exitoso, como en el Antiguo Testamento. Lo que Pablo temía, ¿no? De que volviera nuevamente a judaizarlo, porque en el antiguo pacto, prosperidad era ser bendecido por Dios. Al entrar el judaísmo nuevamente, que quiere invadir la gracia de Dios. Eso es lo que se temía Pablo. Pablo, siendo un hombre que había sido, ¿verdad?, apaleado, apedreado, había estado en alta mar, había sido confrontado con toda clase de fieras. Pablo no tenía miedo a nada. Lo único que tenía miedo es cuando él se muriera, cuando él fuera con el Señor, iban a venir nuevamente los judaizantes a querer sacarlos de la bendición de la gracia y ponerlos bajo el yugo de la ley, de las obras humanas. Y eso está pasando mucho hoy en día. Pensamos que una iglesia bendecida es una iglesia que tiene muchos miembros y que el líder tiene un jet y que tiene una mansión. Y una iglesia pequeña que está por allá, no, esa no es bendecida. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy a la que tiene renombre, yo me voy a la que tengo la que está bendecida, porque al irme allá, yo voy a tener las cosas materiales. Y te lo dice, si vienes acá y si me das tu dinero, lo que yo tengo va a venir para acá. Lo que está en la cabeza regresa. No en la cabeza del hombre, lo que está en la cabeza de Cristo es lo que baja. Entonces, las masas han sido engañadas, iglesia, sobremanera. Por eso lo que estamos edificando nosotros es muy importante. Por eso con Pastora, la gente que no quiso seguirnos, porque discipulado es seguir. Discipulado no es que yo tenga que estar llamando, diciendo, congrégate, no te he visto esta semana, te extraño. Eso no es discipulado. Discipulado es, ¿verdad? El padre va caminando y los hijos se identifican con el llamado, con esa misión celestial. Y dice, yo te sigo, donde tú vayas iré, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu visión es mi visión, tu misión es mi misión. ¿Estamos acá? Y nos han enseñado a evangelizar de esa manera. Ven a Cristo, todos tus problemas se van a disipar, vas a tener paz, victoria, vas a ser libre de la droga, tus hijos van a estar en bendición. Iglesia, esas son las añadiduras. Ese es un subproducto, pero no quiere decir que si no te sanan a tu hijo, no quiere decir que si no te prosperan, Dios no te ama o Dios no te ha bendecido. ¿Cuánta gente ha venido porque la hemos traído con mentiras de la prosperidad, de la salud, de la bendición? Aun cuando evangelizamos, alguien tiene un problema, está decaído, está deprimido, tiene una gran necesidad, hazte esta oración y lo llevamos a hacer una oración. Me gané para Cristo esta persona. ¿Realmente nació de nuevo?
¿Realmente esa persona se arrepintió? ¿Realmente esa persona tomó a Jesús como su Señor y ahora va a ser obediente a Cristo y va a hacer todo lo que Cristo le diga? Muy pocas personas, muy pocas personas. Entonces los inyectamos y los bautizamos. Oye, recibe a Cristo. Yo ya lo recibí y no ha pasado nada. Simplemente le ponemos una vacuna, le ponemos un Cristo debilitado. Un evangelio diferente. Pablo decía, un evangelio diferente. Realmente a donde Cristo nos invita a ir es a la cruz. Que le dijo a todos sus discípulos, seguidme. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Síganme. ¿A dónde fue Jesús? Terminó en la cruz. La cruz de negarnos a nosotros mismos. La cruz de no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces estamos edificando, iglesia, un pensamiento que es bíblico, que nos va a ayudar y vamos a poder consolar a muchos hermanos en la fe que pierden a su hijo en un accidente o que lamentablemente tienen un aborto o se les quita pierden su casa y el diablo viene a traer maldición, condenación, rechazo. Y aquel está bendecido y por qué a mí no, entonces se enojan y se van de la iglesia. ¿Cuánta gente ustedes conocen allá afuera enojados con Dios? Hijos de pastores, hijos de líderes, porque se les enseñó la bendición del antiguo pacto, que era bienes, que era material, ¿me entiendes? Que era circunstancial, que dependía de ciertos aspectos, y eso está regresando a la iglesia. Después, más adelante, vamos a estudiar sobre la fe. La mitad conquistaron, taparon boca de leones, tuvieron renombre, pero la otra mitad fueron decapitados y están en el mismo capítulo y tienen la misma corona. Que nos gusta hablar de aquellos que hacen, que actúan, que tienen esto, que tienen lo otro, pero aquellos que mantuvieron su fe a pesar de y no negaron el nombre de Jesús, aún en escasez, tienen la misma recompensa y la misma corona. ¿Estamos entendiendo bien lo que es el evangelio? ¿Estamos entendiendo lo que es la bendición? Bendición no tiene que ver con cosas materiales. Esto nada más es una tercera parte de la prédica, pero no quiero saturarlo de tantos versículos bíblicos y conceptos, pero quiero que ustedes empiecen a asimilar el concepto de la palabra bendición. No tiene que ver con cosas materiales. Oh, me gustan tus aretes. Pastor, tome, lo bendigo con sus aretes para que se lo dé a la pastora. No, es antibíblico. Mira, un empresario me bendijo y me mandó de vacaciones a las Bahamas. No, eso no se llama bendición. Trajo una provisión, suplió, eso es una provisión. Con razón, cuando yo le mandaba mis diezmos al apóstol Lara y a su esposa, y esto es por Western Union, la única manera que puedes mandar a una nación de $34 millones de dinero es red de Western Union. Bien atrasado está Argentina en esa parte económica. Solamente por Western Union a 34 millones de personas, y las colas son impresionantes. Bueno, entonces nunca decían ellos, oye, gracias por la bendición, decían, gracias por la provisión, y se me prendía un signo de interrogación, ¿no? Nunca decía, gracias por bendecirme económicamente, gracias por la provisión, gracias por acordarte de nosotros. Y ahora que fui, esto que le estoy enseñando fue lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Allá en Argentina. El nuevo pacto, los conceptos del nuevo pacto. En el nuevo pacto el ayuno es diferente, el evangelismo es diferente, la bendición es diferente. Y como no se nos ha enseñado allá afuera a distinguir del antiguo pacto, del nuevo pacto, lo metemos todo igual. Y hay una confusión impresionante. Y cuando hay confusión, Dios no es actor de confusión. Tú ves Pablo cómo se peleaba con la gente para que entendieran, para que no regresaran, porque ese es el temor más grande, que regresen al antiguo pacto, que regresaran a la ley. Recibían a Cristo, eran cristianos, pero después venían otros, no, tienes que ser circuncidado para ser cristiano. ¿De dónde? Pablo decía, fuiste salvos por la fe o por las obras de la carne. Y ahí está, iglesia, la lucha de nosotros.
si hago esto y esto, quizás voy a alcanzar alguna bendición de Dios. Y cuando viene el otro vago que no hace nada de lo que tú haces, y tiene dinero, y tiene eso, y tiene lo otro, dice, pero Señor, entonces, la bendición de Dios no tiene que ver con cosas físicas. Ahí está en todo el Nuevo Testamento, nada que ver con cosas físicas. La bendición de Dios está en Cristo Jesús en lugares celestiales. Porque si fuera con cosas físicas, iglesia, los narcotraficantes fueran más bendecidos que nosotros. Sí, las prostitutas esas que están en los hoteles 5 estrellas eran más bendecidos que nosotros. Los abogados, ladrones con licencia, mentirosos que le roban el dinero a la gente, son más bendecidos que nosotros, pero no. Un abogado te ha hecho algo malo, que dijiste amén ahí. Son ladrones con licencia los abogados, se aprovechan de las personas. La puerta al infierno, una grande, va a decir abogados, a muchos se van a ir por ahí si no se arrepienten. Entonces, iglesia, tenemos que entender que ya fuimos bendecidos, que ya somos bendecidos. Tiene que haber un reset button. Y eso es lo que yo estoy creyéndole a Dios con esta enseñanza. ¿Sabes qué es un reset button? Cuando se dispara un switch en la electricidad de tu casa porque se sobrecarga, tú no tienes que cambiar todo el sistema eléctrico, todos los cables, ¿no? Tú vas al panel y haces, ¿verdad que sí? Un reset button. Los breakers. Yo tengo una nevera afuera que me donó Daniel y ahí está llena de cosas verdes. Y después dice la hermanita que trabaja con nosotros, pastor, se apagó, se malogró, hay que comprar una nueva. No, yo fui alrededor y en la caja tiene un reset button. Le dice, lo enchufamos y ya empezó a trabajar. No hay nada de malo en ti, solo vamos a hacer un reset button en tu mente, en tu pensamiento, para que te des cuenta que ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús. No podemos perder nuestra esperanza cuando sabemos que ya somos bendecidos. Y de acuerdo a nuestro propósito, de acuerdo a nuestro llamado, y en el tiempo de Dios, vamos a ir recibiendo las provisiones que necesitamos para avanzar el reino de Dios. Amén.